Vamos a comenzar con una cazuela que contiene abundante agua y que se encuentra hirviendo. En ella vamos a introducir unos ramilletes de coliflor. La coliflor ya está previamente limpia, evidentemente. Nos aseguramos que quede bien sumergida en este agua. La tapamos y vamos a dejar que se cocine a fuego moderado durante unos 10 o 12 minutos. Hasta que esté al dente, que tampoco esté muy blanda que se deshaga, sino más bien al dente. Se podría hacer también al vapor si tienes opción a ello, e incluso sería mejor todavía. Pero bueno, si no tienes opción, simplemente cocida o al microondas. Venga, mientras se cuece vamos a preparar un rebozado exterior que va a quedar súper crujiente. Vamos a poner en un bol un huevo. Le vamos a dar zapatilla de la buena. Pero de momento de manera muy breve, simplemente para que se unan la yema y la clara y poco más. Ahora vamos a echar harina de trigo sobre un colador. Las cantidades, como siempre, las tienes tanto en la descripción del vídeo como al final del mismo. De momento le vamos a dar unos toques al colador para ir tamizando la harina poco a poco. Con esto ganamos dos cosas, que la harina esté más suelta, más suave, y además de esto también quitarle todas las impurezas que pueda tener, que a menudo las harinas de paquete tienen y no pocas. Una vez que hayamos terminado de tamizar toda la harina, vamos a agregar aquí unas especias que le van a dar a esto un toque fetén. Estas son una cucharadita de curry en polvo, otra de pimentón y si no tienes, de paprika, y una tercera de orégano. Y ahora vamos a agregar aquí agua. La cantidad de agua es muy importante, e insisto, las cantidades las tienes al final del vídeo, pero te voy a dar en breve un truquillo para que sepas que esto te ha quedado con la consistencia adecuada. Lo primero, la temperatura del agua es súper importante, que esté muy fría. De hecho, cuanto más fría esté, tanto que mejor, cuanto más cerca del punto de congelación. Con ello, más crujiente nos quedará después. Lo segundo, y casi más importante, ¿qué cantidad exacta de agua echar? Pues lo mejor es ir echándola poco a poco e ir mezclando la harina con este agua. La vamos integrando con la ayuda de un tenedor o de una varilla y lo vamos haciendo hasta que no quede ni un solo grumo. Al final, la clave está en la consistencia de la masa. Y aquí se va a ver bien. Si se pega un poquito a la varilla, pero enseguida cae haciendo un hilo fino, esa es la textura adecuada. Venga, y dicho todo esto, te voy a dejar también las cantidades del agua al final del vídeo, las que yo he utilizado, pero que sepas que a lo mejor a ti no te valen porque cada harina de trigo es un mundo. No obstante, siguiendo estos tips que acabo de darte, te sale seguro. Con la masa ya hecha, vamos a agregarle su pizca de sal, que no le habíamos echado nada de nada, y su pizca de pimienta negra recién molida. Y ahora ya no quedaría más que mezclar nuevamente, pero simplemente para integrar estos dos nuevos ingredientes. Pasamos a otra cosa. En algún recipiente más pequeño vamos a poner pan rallado grueso. Un pan rallado tipo panko o algo así. Puede ser un pan rallado también casero que nos queda siempre mucho más crujiente. Que luego ya verás si queda esto crujiente o no. Al final del vídeo lo vemos. De momento vamos a añadir las mismas especias que le habíamos echado a la tempura anterior. Una cucharadita de pimentón, una cucharadita de orégano y una cucharadita de curry en polvo. Lo vamos a mezclar bien para que estos ingredientes se integren entre sí y que el pan rallado coja el sabor de estas especias. Y con todo esto hecho, en la tempura vamos a poner la coliflor ya cocida y escurrida de su agua. Que aquí tienes otro truco para saber si la tempura está en su punto de densidad. Si la coliflor se sumerge solo parcialmente, pero en realidad flota, ese es el punto. Así que con un tenedor ayudamos a sumergirla completamente, le retiramos el exceso de la masa. Y ahora la pasamos por la mezcla de pan rallado grueso y especias que acabamos de preparar. Que se impregne bien de todos estos ingredientes, tanto de la tempura como del pan rallado. Y yo creo que ya te estás haciendo a la idea de por qué esta receta va a crujir tanto y por qué nos va a gustar tanto. Bueno, antes de terminar de cocinarla, vamos a poner la coliflor en un plato y la vamos a congelar durante 10 minutos, que en realidad no se va a congelar, lo que pretendemos es que se enfríe y que se asiente bien todo esto. Así que nada, al congelador durante 10 minutos. Y pasado este tiempo ya no queda más que cocinarlas. Vamos a calentar abundante aceite a temperatura muy fuerte, unos 180 grados centígrados.
Y vamos a ir introduciendo cada trocito de la coliflor aquí en pequeñas tandas. En pequeñas tandas para que el aceite no se enfríe en exceso y que se hagan siempre a temperatura muy fuerte. Y si no quieres freírlas y eres amante de las freidoras de aire, pues hay grandes noticias para ti. Puedes hacerla en la freidora de aire. Y si no tienes freidora de aire, pues también en el horno se puede hacer. Siempre a la misma temperatura, 180 grados centígrados. Cuando hayan pasado unos pocos minutos, el empanado exterior esté bien dorado y bien crujiente, retiramos la coliflor del aceite y si las hemos hecho fritas las ponemos antes de servir sobre papel absorbente. Y al final ya no queda más que disfrutar de un platazo de verdura, que si te pones es hasta mejor que la carne. Una coliflor en tempura crujiente, que por crujir cruje un rato. Una coliflor que es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.